Hola, Pedro Stein aquí de nuevo con este siguiente video de esta serie de guías de oratoria y técnicas de comunicación o video guías. Eh, Espero que les haya gustado los dos videos anteriores que les estaba enviando, o tres si consideramos el de la introducción. En este video, en esta ocasión, vamos a hablar acerca de los énfasis, que ya lo había adelantado en el video anterior. Los énfasis es una de las herramientas más importantes en la comunicación oral, verbal, porque es lo que define qué es lo importante de lo que estoy diciendo, le da un rango más dinámico a la intensidad de mi discurso, y voy a explicar a qué me refiero con eso, y es lo que ayuda a marcar el estilo que uno tiene para hablar. Los énfasis son las palabras o las ideas o las partes del discurso a las que uno les da un mayor acento, una mayor intensidad. El ejemplo más típico, más clásico, o que a lo mejor ya lo hayan visto quizás hasta en el colegio, es cuando uno tiene frases como, por ejemplo, em, lo importante del pan en una panadería es cómo se trabaja la masa. Creo que había hecho ya un ejemplo de panes antes, pero da lo mismo. Soy chileno, me gusta el pan. Eh, si uno dice, ¿cómo fue la frase? Lo importante del pan... ya, vamos a reformular la frase. Lo importante del pan en una panadería es cómo se trabaja la masa. Entonces, si yo digo, lo importante del pan en una panadería es cómo se trabaja la masa, es distinto a lo importante del pan en una panadería es cómo se trabaja la masa. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es sutil, pero cambia el sentido de lo que estoy diciendo. O, para completar el ejemplo, lo importante del pan en una panadería es cómo se trabaja la masa. O, obviamente, ya lo deben suponer, lo importante del pan en una panadería es cómo se trabaja la masa. Como se pueden dar cuenta, en un caso se siente que yo estoy diferenciando la panadería del resto de los rubros. En otro caso estoy hablando de que la masa es lo más importante. En otro caso estoy hablando de que el trabajo sobre la masa es lo más importante. O que el pan tiene una diferencia con respecto a los productos en la panadería. Por lo tanto, solamente con el énfasis yo cambié el sentido de la oración que estoy diciendo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque uno puede decir, bien, si yo la redacto con mucho cuidado va a dar lo mismo. Pero no da lo mismo. Porque eh, uno de los problemas de la comunicación, porque la comunicación es algo muy difícil, es algo muy inexacto, tenemos un montón de ideas en la cabeza y conceptos e imágenes, y que queremos transmitir solo expulsando aire por la garganta y haciendo unos pequeños ruidos con la boca, y con eso esperamos transmitir todo esto, transmitir el pensamiento. Es muy difícil. Y es que las personas interpretan algo distinto a lo que uno supone que la persona va a interpretar. Yo, según lo que digo, yo entiendo lo que digo de algún modo por mi experiencia y mi manera de ver las cosas, y las otras personas interpretan lo que uno dice según sus propias experiencias y la manera de ver las cosas. Por lo tanto, normalmente, una de las cosas que más influyen en cómo uno lee un mensaje, cómo lo entiende, es los distintos énfasis que uno percibe. Por lo tanto, mientras uno más los controle, más puede guiar el mensaje para que llegue de la manera más precisa posible. Y además, esto hace que el mensaje se sienta mucho más potente. Si yo quiero decir lo importante que es el trabajo de la masa en una panadería con respecto al pan, como el ejemplo que di en el primer video en el tema de la potencia de la comunicación, si yo digo, es muy importante el trabajo sobre la masa. El trabajo es lo importante. Con esa frase me ahorro tener que dar un párrafo entero de por qué me parece que es importante, porque la intensidad que le doy ya comunica mucho, y eso es el énfasis que le estoy dando a la palabra dentro de la oración. ¿Cómo se hace esto? Es una mezcla de cosas. Ustedes lo pueden evaluar por la voz, el tono, la intensidad, la cadencia, la modulación, el timbre incluso, o pueden también evaluar cómo es mi lenguaje corporal, cómo me estoy moviendo, mis expresiones faciales, incluso en qué parte del discurso está. Hay ciertos énfasis en la redacción de un discurso. Se puede evaluar de muchas maneras. Pero cuando uno está hablando, normalmente de forma instintiva o de manera natural, uno puede ir acostumbrándose a dar más énfasis a distintas partes de lo que está diciendo. Y aquí lo importante no es exactamente cómo doy ese énfasis,
porque cada persona lo va a hacer de una manera distinta. Para eso recomiendo el video anterior de cómo uno practica para uno ir descubriendo cuál es su estilo. Es importante voy a repetir la palabra, es importante saber la importancia que tiene. Es importante saber cuánto impacto puede ejercer en mi mensaje los énfasis que yo le doy a las distintas partes de mi discurso. Ahora, es muy fácil dar énfasis a palabras específicas dentro de una frase. Como lo dije recién, frase lo marqué bien porque estoy hablando de frases u oraciones. Pero también las distintas partes de un discurso tienen distintos énfasis. Si yo en mi discurso lo tengo dividido en 6 partes y hay 2 que yo encuentro que son las más claves, puedo hacer una diferencia en esas secciones. Yo puedo estar hablando de, tengo un auto, o sigamos con el ejemplo de la panadería. Estoy hablando de la panadería y quiero llegar a la parte del trabajo sobre la masa, porque eso para mí es lo más importante. Nunca he hecho pan, pero supongamos que es así. Estoy hablando de cómo administrarlo, estoy hablando del pricing, pricing de la fijación de precios, estoy hablando de cómo crear la marca, redes sociales, el lugar. Y cuando empiezo a hablar de cómo se trabaja la masa, cómo entrenar a las personas, digo, bien, ahora vamos a pasar a un tema que es muy importante, que es cómo se trabaja la masa en las panaderías. Y aquí quiero que pongan mucha atención. Si se fijan, le estoy dando mucho énfasis a esa parte, tanto con mi gesticulación, con cómo lo digo, incluso las cosas que digo. Y si se fijan, en mi caso, que hablo fuerte, tengo una voz un poco más grave de lo normal quizás, mi énfasis fue bajando la voz, poniéndole más cuidado. Yo mientras hablo siento que lo que estoy diciendo es delicado. Una persona que a lo mejor tenga una voz más suave puede dar énfasis diciendo algo más fuerte. Aquí pongan mucha atención, por favor. Cambia según el estilo de la persona. Lo importante es que uno identifica que es un lugar donde tiene que haber un énfasis y uno tiene que buscar la forma de marcarlo. Tanto en el momento del discurso, según cuán importante es la idea, o en cada oración, cómo yo voy marcando cada palabra para darle esos matices a la idea que estoy transmitiendo y así la persona lo interprete tal como yo quiero comunicárselo. Porque siempre en todo lo que decimos hay partes que son más importantes que otras. Esto es lo que yo llamo el rango dinámico de la comunicación, que es un término que yo robo del mundo del audio, de cuando uno graba, por ejemplo, una locución, una voz, y edita audio, hay algo que se llama rango dinámico. Se los voy a explicar para que entiendan la analogía de manera sencilla, porque este no es un video de audio y yo no soy un profesional del mundo audiovisual, conozco algunos conceptos nomás. Cuando uno tiene una grabación, uno siempre ve este espectro, que es esta grabación del sonido que se ven puras onditas. Cuando el audio es más alto, cuando está más fuerte el volumen, las ondas son más grandes. Cuando es más suave, se empequeñecen. Entonces la diferencia entre las partes más amplias y las partes más pequeñas, volumen más alto, más bajo, es cuán dinámico es el rango. Cuando ustedes escuchan una música fiestera, por ejemplo, se escucha todo muy fuerte constantemente, ¿cierto? Está como saturado el sonido. No es técnicamente saturado, es otra cosa, pero se siente relleno todo. Eso es porque el rango no es muy dinámico, todo está muy alto solamente. Si ustedes ven la imagen del audio, se ve como un ladrillo. Pero cuando ustedes escuchan música clásica, por ejemplo, una grabación, o una música, no sé, de rock más clásico, de un grupo de rock progresivo, o de cualquier tendencia que se fije más en la calidad del audio, en el profesionalismo, en que sea una música muy interesante de escuchar, hay partes que suenan más suaves, partes que suenan más fuertes. De repente, si es un grupo de rock, la guitarra suena fuerte y la batería también, pero en algunos minutos la batería está de relleno, o sea, está más fuerte y la guitarra solo acompaña, y hay cambios, hay cambios. Y eso, cuando son muchas diferencias, se dice que el rango es más dinámico. Y eso permite sentir el audio más enriquecido, puedes sentir énfasis en la música, puedes escuchar sonidos con más detalle. Por eso en una música que es más para una disco, por ejemplo, como la gente no está poniendo mucha atención a cada cosa que escucha, sino que está viviendo la experiencia y bailando solamente, es mejor que no tenga tan dinámico el rango y se escuche siempre fuerte y la gente esté con la adrenalina a full. Cuando estoy en mi casa, con mis monitores o mis fonos escuchando una música que me gusta mucho, quiero escuchar los detalles. Entonces me gusta más un rango dinámico. Como lo pueden suponer, en la comunicación pasa lo mismo. Si yo siempre hablo constantemente muy fuerte mientras estoy hablando y todo lo digo al mismo tono y mantengo siempre la misma intensidad, no voy a saber qué parte es más importante y igual, y va a escucharse muy aburrido. Los primeros segundos uno va a quedar como, wow, qué potencia que tiene este tipo para hablar.
pero después se va a aburrir porque es constante, es constante, es constante. Lo mismo si uno habla constantemente con el mismo tono más despacio, se siente aburrido y como que uno se va a quedar dormido y probablemente mientras ustedes estén escuchando esto sientan que es desesperante como habla así, es porque es tan bajo el rango, es tan poco dinámico, que es aburrido, es constante, es como un patrón que a uno le puede dar sueño. Entonces, cuando uno está dando un discurso, tiene que tener rangos, tiene que tener un rango más dinámico, tiene que decir cosas con más intensidad, cosas más suaves, de repente hablar más suave, de repente hablar más fuerte, hablar más rápido algunos temas y otras cosas decirlas con más pausas, con más cadencia. Tienen que darle flexibilidad a lo que están diciendo. Y eso se logra muy fácil mezclando el cómo uno practica, que es lo que vimos en el video anterior, con ser consciente de los énfasis que tienen las distintas cosas que estoy diciendo. Esa es la importancia del énfasis y por eso es tan importante desarrollarlo, aprender a identificarlo y saber dar énfasis a algunas partes de las oraciones y a otras, o en los discursos mismos. Algunas cosas decirlos con más importancia y otras cosas dejarlas pasar quizás. Cuando uno da un ejemplo de algo que ya se entendió bien, eso es una situación en que uno baja la intensidad. Y uno dice, les voy a dar algunos ejemplos que no son los más importantes, así que si quieren no anoten, es solamente por si alguien quedó con las dudas, que uno puede ver en tal caso que pasa X cosa, ahí baja el énfasis, porque no es tan importante, es un apoyo solamente. Pero hay momentos en que uno quiere dar énfasis, quiere que la gente ponga atención a lo que está diciendo porque es muy importante. Esos son los énfasis y eso es la importancia que tienen. Y yo diría, en mi experiencia personal, que es lo que más define la potencia de un discurso. Cómo uno maneja los énfasis, cómo le da ese rango más dinámico a la intensidad de las distintas cosas que está diciendo. Eso, espero que le haya gustado este video. No me alargué demasiado en muchos conceptos porque son infinitos. Cada autor define este tema de otra manera. Si ustedes quieren estudiar más de estos temas, indagar más, esto es muy parecido a la filosofía. Los que les gusta la filosofía quizá conozcan la frase, esa que dice, que escribió creo que un matemático, no me acuerdo bien, que toda la filosofía moderna son al final notas al pie de página de Platón. Platón escribió acerca de cosas muy lógicas, muy fáciles de entender. Y mucha filosofía es al final un trabajo sobre los conceptos básicos que planteó Platón en su tiempo. O Sócrates, o bueno, Sócrates para muchos, me incluyo, era un personaje de Platón. En oratoria pasa con Aristóteles. Y también, principalmente Aristóteles. También y Sócrates por el tema de cómo él enseñaba, digamos. Pero en la retórica misma, el tema de los pilares que hay en la retórica, los cánones de la retórica, los planteó muy bien Aristóteles. Lo malo que tiene es que a veces engloba un concepto dentro de otro y al final es difícil seguir la pista si uno lee rápido sobre todo. Hay que leer con mucha calma, pero al final resulta que uno se empieza a dar cuenta que todo lo que lee literatura moderna de retórica y oratoria son reelaboraciones de esos conceptos. Y es por lo mismo que yo a muchos conceptos me doy la libertad de cambiarles los nombres para que sean más fáciles de entender solamente, porque al final no existe un término oficial, porque cada autor le cambia el nombre. Y al final Aristóteles es el que puso los nombres que uno podría seguir usando, pero son tan genéricos que al final no, cuesta usarlos para cosas específicas. Relacionar los énfasis con el ethos, por ejemplo, que es el cómo te percibe el resto, por simplificarlo de algún modo, puede ser complejo. Entonces yo busco términos que sean muy intuitivos de entender, como énfasis. Estoy enfatizando algo, es fácil. Si se asustan de que, pucha, este tipo me está dando conceptos que inventó él, cada autor los inventa. Lean varios libros de oratoria y se van a dar cuenta que todos ponen nombres distintos a las cosas. Sí recomendaría, si quieren indagar más, ver literatura en inglés. Generalmente es mucho más completa, hay muchas más opciones. Por algún motivo en el mundo de anglosajón hay mucho material de retórica y oratoria. En el mundo hispanohablante hay muy poquito y muchas veces son traducciones de... Así que los recomendaría, si quieren indagar, partir por ahí. Eso, me estoy alargando, estoy cambiando de tema. Al final les voy a hablar solamente de énfasis, así que espero que les haya gustado el video. Recuérdenme enviarme sus preguntas contestando al mail directo que recibieron con el video. Si están viendo este video porque alguien les compartió el link, como dije en el video anterior, en la descripción hay un enlace para que se suscriban y les llegue directo al mail los 6 videos.
para que puedan contactarse conmigo directo, porque si contestan esos correos, me llega a mí a mi bandeja de entrada personal el correo. Si están viendo esto directo en la página de YouTube, pueden dejar comentarios también los voy a comentar, no hay ningún problema. Ahí idealmente sería muy bueno si tienen una pregunta que consideran que a otras personas les podría interesar, ahí sería bueno que lo pusieran en esos comentarios, cosa que cuando yo responda los demás lo lean y si alguien tenía la misma duda, la puede resolver de forma más rápida. Eso, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video donde vamos a hablar acerca del lenguaje corporal. El lenguaje no verbal en general, pero al final incluyendo voz como lenguaje corporal. Cómo mejorarlo, cómo evaluarlo, cómo encontrar el potencial que uno tiene, qué cosas son buenas practicar, algunos mitos que vamos a ver al respecto y algunos otros detalles interesantes que espero que les guste mucho. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente.